No Muy somos. buenos días, ¿cómo están? Hoy 25 del mes de noviembre, ya estamos a pocos días de culminar el presente mes para iniciar el último del año. Estamos ante un proceso de reacomodo de intereses a nivel internacional. Paraguay no puede quedar de manera imparcial viendo lo que está ocurriendo en el contexto internacional. ¿Qué está ocurriendo en el mundo ahora mismo? Y por sobre todas las cosas, ¿qué debemos hacer en Paraguay para ser parte de ese protagonismo necesario que requiere finalmente un país emergente como el nuestro para no quedar rezagado de los grandes acontecimientos que se vienen dando a escala planetaria? Esto y más, iniciamos el programa. En un reacomodamiento de orden global, los intereses de los diversos países se están multiplicando a tal punto que hoy en día las naciones se están uniendo en regiones y de esta manera van defendiendo sus propios intereses, como de hecho ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Solamente que hoy en el siglo XXI tenemos varios elementos que nosotros no podemos soslayar, no podemos dejar de lado, por ejemplo, que este reacomodamiento a nivel planetario está de alguna manera u otra afectando los intereses en particular, no solamente de los países emergentes como el nuestro, como es toda Latinoamérica, sino también a los propios países desarrollados. Observemos, por ejemplo, que hoy en día, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en China, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el sudeste asiático, que vendrían a ser los cuatro ejes realmente regionales de orden mundial, de gran impacto sobre todas las economías, están viéndose en una situación en la que obviamente no pueden dejar de lado que estamos ante una situación de elementos de cada vez más intervencionismos del Estado y por sobre todas las cosas de algo muy importante. Por ejemplo, en los Estados Unidos lo que vamos a notar probablemente es un auge, muy probablemente es un auge en términos de su política interior, de un proceso de desregulación de la economía. Incluso podrían haber reducciones de impuestos, reducciones en la merma de los diversos tributos que se tienen de manera interna en ese país, pero concomitantemente y paradójicamente también se podrían dar un aumento en los aranceles, en particular con China continental, para que los productos que van ingresando de manera realmente cada vez más fuerte a través de la frontera de los Estados Unidos, del gran país de China continental, de alguna manera también puedan ser atajados, de alguna manera puedan también tener un componente por el cual el presidente Trump ha dicho tendría que haber una suerte de igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque China continental, una parte de sus productos que precisamente ingresan en los países, especialmente como los Estados Unidos, están subsidiados. Entonces, cuando un producto subsidiado en el país de origen ingresa otro, por supuesto que tiene una gran ventaja comparativa y competitiva también, desde luego, porque ese producto que bien podría tener un costo, supongamos de 100, en realidad con el subsidio que le otorga el Estado está saliendo 80, y de esa manera son puestos en los mercados internacionales a un valor de 10 más. Entonces, en realidad hay una gran ventaja cuando un producto es subsidiado, pero como sabemos, el subsidio es una medida paliativa equivocada que colocan los países a sus productos, y de esa manera, si bien es cierto, podrían generarle unos ingresos de alguna manera que le podrían beneficiar, en este caso a China, en el mediano y largo plazo, en realidad esos subsidios en realidad le están perjudicando a los mismos productores, a la misma economía china.
Pero más allá de eso, la realidad es esta. La política, o sea, la Realpolitik, como decían Otto von Bismarck en algún momento dado, es que los políticos y los gobiernos también se deben a sus electorados, también se deben a sus connacionales. Y de esta manera, obviamente, uno se coloca en el lugar de los políticos y obviamente están expuestos a la presión de los intereses creados que tienen en particular los países que ya producen y obviamente tienen una producción muy alta de ciertos productos que obviamente para los productores de ese país cualquier ingreso de un producto similar le crea un inconveniente de orden interno porque tendría que estar ingresando en este caso a los Estados Unidos y de esa manera le provoca también una suerte de contratiempo a los productores, en este caso norteamericanos. Para poner un ejemplo concreto, pensemos en el tema de la carne paraguaya. La carne paraguaya, como ustedes saben, ha logrado un posicionamiento incluso ya de orden mundial por ser una de las mejores carnes a nivel mundial. Y esto está ya comprobado y obviamente la comprobación más fehaciente no es lo que podrían decir solamente los consumidores, que de hecho es la mejor prueba para saber si algo es bueno o malo. O sea, la demanda de los consumidores está haciendo que la carne paraguaya, donde allí se exporta, estamos hablando en el mercado exterior, pues es demandado por los consumidores extranjeros. Y esta es la prueba, como se dice en contabilidad, la prueba ácida. La prueba ácida que se utiliza también en contabilidad para saber si las cuentas están cerrando y de esta manera no hay forma de mentir sobre cómo finalmente un producto determinado es o no apetecido, querido, en este caso en un mercado internacional. Y la carne paraguaya ha logrado ese objetivo. Cito este tema de la carne y vuelvo al tema inicial, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos, en este caso a partir del 20 de enero, cuando asuma Donald Trump, le colocara algunos aranceles a nuestros productos, en este caso a la carne paraguaya? Pues obviamente nosotros estaríamos mermando nuestra exportación de nuestra carne a ese gran país que de luego es Estados Unidos. También podría darse, ¿por qué no?, la contrapartida, que es la que en lugar de poner aranceles, pues haya mayores ventajas todavía para el ingreso de la carne paraguaya, que por cierto, y esto es muy importante, hoy en día la carne paraguaya ciertamente tiene una suerte de permiso, pero todavía no está confirmado el ingreso total de nuestra producción debido a que todavía en el Congreso de los Estados Unidos no se ha establecido esa garantía de ingreso a través de lo que se llama el comercio internacional entre Paraguay y los Estados Unidos. Y en consecuencia todavía estamos esperando la correspondiente autorización de ese país para que nuestros productos, en este caso la carne específicamente, pueda ingresar todavía con mayor cantidad. Así que esa es una variable que nosotros estamos, por supuesto, expuestos, porque obviamente Paraguay necesita colocar sus productos en el exterior. Al colocar sus productos en el exterior, por ejemplo la carne del cual estamos hablando, lo que nosotros tenemos inmediatamente es ingreso de divisas. Cuando ingresan divisas, y estamos hablando de millones de dólares a nuestro territorio, nuevamente producto de esa exportación, pues eso tiene efectos muy importantes que obviamente se pueden notar en la economía local. El primer efecto que se nota en la economía local es que con esos ingresos de divisas, con esas exportaciones puestas en los mercados internacionales, nuestros commodities, en este caso la carne, pues hay mayor posibilidades, una mayor capacidad de inversión de capitales para, o por qué no, contratar más trabajadores, hacer mejoras en una fábrica determinada, mejorar todavía más el tratamiento que produce
y que acarrea, digamos, un producto como la carne en cuanto se refiere a las normas de calidad. Eso hace que los estándares sean todavía mucho más altos y de luego también afecta al tipo de cambio, porque al ingresar una mayor cantidad, en este caso de dólares por la venta de los productos, pues también estamos estabilizando o poniendo una suerte de regularidad en cuanto se refiere a la cotización entre nuestro guaraní y el dólar, y de esa manera no existen los contratiempos que muchas veces pueden darse cuando no ingresa suficiente cantidad de divisas, lo cual hace de que finalmente muchos productos de importación sean mucho más caros. Los préstamos que van utilizando las personas para pagar, en este caso, sus deudas también se elevan por la cotización, y en consecuencia los efectos son muy positivos para el Paraguay en la puesta en marcha del comercio internacional, posicionando sus productos en los mercados internacionales. Lo mismo ocurre con la soja, lo mismo ocurre con otros productos que muchas veces no son, nos llaman mucho la atención, pero que sí están sumando. Ahí tenemos el maíz, tenemos también el sésamo, tenemos el trigo y obviamente nuestros productos estrellas como la carne misma y la soja, que de alguna u otra manera son y están afectando de manera positiva a la economía paraguaya. Y este es un punto importante que nosotros vamos a estar de alguna manera expectantes como país, porque lo que ocurra a partir del 20 de enero en los Estados Unidos de una u otra manera nos va a afectar. Nos va a afectar directamente si bajan o suben los aranceles. Si suben los aranceles, desde luego van a disminuir prácticamente el ingreso de la carne, en este caso, volviendo al ejemplo de la carne, porque es un mercado que se ha ganado al mercado norteamericano, y de esa manera van a haber menores ingresos finalmente de divisas para el Paraguay. Y obviamente si bajan los aranceles, pues ¿por qué no? Incluso si tenemos aranceles muy bajos, entonces obviamente lo que vamos a tener es un importante ingreso de dinero en nuestro país, y de esa manera los productores, los trabajadores del campo directamente, y también los consumidores paraguayos nos vamos a ir beneficiando, porque se va a incrementar debido a la mayor inversión la cuantía, digamos, de inversiones, y por sobre todas las cosas de una mayor productividad, en este caso del producto carne. Y eso hace que finalmente nuestros bolsillos, nuestros ingresos se vean beneficiados. Al final y al cabo, la economía, el comercio internacional tiene ese solo objetivo: es beneficiarle a la gente, que el poder adquisitivo de su dinero, del dinero que está ganando de manera diaria, si es un jornalero, por ejemplo, o si cobra honorarios cada 15 días o 20 días, o es un mensualero, se vea beneficiado. Y esto es lo que hace precisamente a la importante capacidad que tiene una economía cada vez más libre, porque permite algo que también tiene mucho que ver, desde luego, con el poder adquisitivo. El primer elemento positivo es que nuestro poder adquisitivo tiende a comprar mejores y más productos. Y el otro elemento es la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente solamente se puede lograr con una economía abierta. ¿Por qué? Porque una persona que por ave motivos nace en una cuna muy humilde y que no tiene muchas veces oportunidades, debido a que precisamente la economía empieza a movilizarle mejores productos y son cada vez más baratos, pues ese hombre, esa mujer común de la calle, corriente de la calle, que obviamente antes no tenía capacidad de comprarse un aparato celular o de comer mejor o acceder a ciertos servicios, pues ahora tiende a tener mejores servicios, mejores productos. Desde luego que esto no es algo matemático, y esto es muy importante manifestarlo aquí para que la gente entienda. La economía o el proceso finalmente de contribución que se suele dar en los procesos que muchas veces duran un tiempo
a veces no van con los intereses precisamente de la gente, porque la gente naturalmente, y es lo correcto, no se puede eso sacar, digamos, de la mente de la persona, de los deseos. Lo que queremos todos nosotros son resultados rápidos. Todos deseamos que a partir de mañana o del próximo lunes, de aquí a una semana, o digamos aquí del próximo año, ya que estamos prácticamente llegando ya, estamos a 30 días de Navidad, pues tengamos mejores ingresos. Eso es normal. Ahora, todo esto es un proceso, pero un proceso que nosotros aquí en el Paraguay, y esto es muy importante para tomar en cuenta, nosotros aquí en el Paraguay muchas veces no nos hemos dado cuenta, y mucha gente lamentablemente que tiene una mentalidad que yo creo que es muy pesimista, no se ha dado cuenta de los avances que hemos dado. Desde luego que falta mucho y no da gusto ver que ciertos grupos, por ejemplo, como los parlamentarios que se quieren aumentar sus sueldos, eso desde luego se merecen nuestro total repudio. Pero si nosotros analizamos bien, por ejemplo, cómo se ha incrementado la capacidad que tenemos de comprar cada vez mejores productos, que, por ejemplo, la pobreza prácticamente se ha reducido en un 20% en los últimos 15 años, dando un ejemplo a nivel mundial. O sea, esa pobreza extrema o esa pobreza por el cual, ¿verdad?, la familia, un individuo, no tiene la capacidad de comer 3 veces al día, no tiene la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela y ni tan siquiera, de luego, de llegar a los centros de estudios terciarios, sean institutos o universidades. Eso ha tenido un cambio positivo en nuestro país. Hemos avanzado en ese sentido. Desde luego, y vuelvo a reiterar, eso no significa que nosotros tengamos que, por supuesto, decir que esto ya está prácticamente cumplido y que no tenemos que seguir insistiendo. Para que ello ocurra, pues este reacomodamiento de orden global que estamos teniendo influye sobre nuestra calidad de vida aquí mismo en el Paraguay. De manera que lo que vamos a tener a partir de ese 20 de enero, cuando el presidente Trump asuma, desde luego nos va a afectar, querramos o no querramos. Y esta es otra cuestión también que tenemos que analizar. Hay gente que me dice, por ejemplo, ¿por qué tanto tenés que hablar de ahí de Donald Trump? ¿Por qué no hablar de Paraguay? Y bueno, porque es muy sencillo. Vamos a hablar de Paraguay, pero no podemos desconocer que Paraguay ya no es un ombligo del mundo. Nosotros no podemos desconocer que somos parte, obviamente, de una economía global cada vez más competitiva. De hecho, nosotros no hubiéramos tenido este crecimiento de la economía, no hubiéramos tenido ese descenso en la pobreza si no hubiera sido precisamente por el sector que está produciendo en el país. ¿Y quiénes son los que están produciendo en el Paraguay? Pues usted señora, usted señor, los empresarios, los microempresarios, todos de alguna manera los que estamos en el sector privado, estamos dando nuestro granito de arena. Y de esa manera estamos contribuyendo para que exista mayor capacidad precisamente de adquisición en cuanto se refiere a nuestro ingreso, porque hay más capitales, más inversiones y de luego más ahorro. Desde luego, ¿cómo vamos a crear, por ejemplo, más ahorro si el propio IPS, por ejemplo, no nos permite ahorrar? Eso es algo importante. Con la cantidad de millones de dólares que se ingresa a través de IPS, pues lo que tendríamos que es justamente cuidar ese ahorro. Ese es un ahorro que ciertamente se está llevando a cabo ahora mismo en nuestro país y que no es poco. Estamos hablando de millones de dólares y en consecuencia ese es un tema que nosotros aquí tenemos que darnos cuenta para que vean nomás que lo que nosotros estamos diciendo acá tiene que ver directamente con los bolsillos de la gente. Y en consecuencia, si nosotros queremos ahorrar más, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que es sacar las trabas, sacar los obstáculos que aquí mismo en nuestro país tenemos. Es cierto, lo que pueda ocurrir, como estábamos hablando anteriormente, en los Estados Unidos a partir del 20 de enero, también nos va a afectar.
porque un menor ingreso de divisa al Paraguay va a hacer, por ejemplo, que el dólar suba o que precisamente no tengamos mayores inversiones para acrecentar todavía más la capacidad y la productividad de nuestras empresas que necesitamos nosotros en el Paraguay se pueda exportar. Los países pueden ser sustentables en cuanto se refiere a algunos productos que por su capacidad precisamente competitiva, comparativa, van logrando. Nosotros desde luego tenemos una buena carne, una buena soja y no tenemos casi esa necesidad, diría yo, de tener que importar, por ejemplo, carne para traerlo aquí al Paraguay, porque obviamente nosotros tenemos suficiente carne. Ahora, no en todos los productos no sucede lo mismo. Por ejemplo, en el tomate no sucede lo mismo que sucede con la carne. El tomate paraguayo ciertamente ha venido mejorando, pero también hay que ser sinceros, tenemos que ir también acrecentando la calidad de ese producto del tomate que es tan rico desde luego y muy necesario para la alimentación, para la salud. Y de esa manera llega un momento dado que también ingresan productos del extranjero, concretamente tanto del Brasil y de la Argentina. Muchas veces entran de contrabando, ingresan obviamente no pagando los tributos correspondientes, perjudicando también a los productores, pero al mismo momento, esto es lo interesante de la economía libre, también beneficiándole a los propios consumidores, porque de luego uno se va al supermercado, uno se va al mercado de abasto y quiere comprar un buen tomate, pues lo que se encuentra es que los tomates nacionales muchas veces no tienen, digamos, la calidad que uno quiera. O probablemente lo tenga. Esa es una cuestión que cada uno va decidiendo. ¿Dónde está el secreto, por decirlo así, de esta cuestión? Que el consumidor, que doña Juana o don Mario, él pueda decidir qué tipo de tomate es el que va a comprar con su dinero y llevarlo a su casa. Y eso solamente se puede hacer con una economía abierta. O sea, si yo quiero hacerme una rica ensalada, hacer algo con el tomate, desde luego, entonces lo que tengo que es tener dispuesto allí en el lugar donde voy a comprar de los tomates de mi predilección, que ya sea que vengan de Argentina, Brasil o tomates nacionales. Desde luego que si son tomates nacionales, las personas van a de alguna manera ir también eligiendo, pero eso no es un motivo por el cual tenga que haber una suerte de coerción o decisión tanto de la empresa o en este caso directamente del gobierno para que nosotros compremos solamente nuestros tomates, porque eso sería sencillamente algo ridículo. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque la competencia es lo que va a hacer de que el tomate nacional pueda mejorar todavía más. La competencia hace de que el productor nacional, al percatarse de que el tomate que está ofreciendo en el mercado no se está comprando en la cantidad que quisiera, pues por supuesto eso le está enviando una señal a ese productor. Y ese productor lo que dice, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? Tengo que probablemente hacer un mejor tratamiento, probablemente hay temas que no pueda, desde luego también de alguna manera incidir, como lo es por ejemplo una sequía o una abundancia excesiva de agua. Todo eso también conspira contra el productor del campo, aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Desde luego también eso significa que si nosotros sabemos que vamos a entrar, por ejemplo, como va a ocurrir a partir del próximo año, que vamos a tener el fenómeno de la Niña, pues obviamente vamos a tener una menor cantidad de lluvias. Realmente vamos a tener ese inconveniente a nivel local o a nivel regional, porque esto obviamente no tiene nada que ver con los límites de un país. Pero volvamos aquí directamente a Paraguay. Entonces estos tomates, al tener, digamos, un sistema de producción que todavía está basado directamente en la labranza de la tierra, pues obviamente podrían ser afectados en su calidad. Y entonces cuando ya sabemos o tenemos la información de que vamos a tener menor cantidad de lluvias que podrían afectar la calidad de nuestros tomates, pues hay que ir viendo en invertir, por ejemplo, en regadíos artificiales. Entonces alguien me va a decir,
¿Qué regadío artificial me va a hablar usted si eso sale, un platal, sale mucho dinero? Y bueno, ese es el tema justamente por el cual todo el proceso de la economía tiene que analizarse. ¿Cómo ese productor del campo va a lograr de alguna manera aminorar los efectos de la sequía? Pues teniendo, por ejemplo, una producción de tomates que no necesariamente se puede realizar directamente en la tierra, sino que podrían ser, por ejemplo, hidropónicos. Es decir, un sistema de producción en donde obviamente la calidad, digamos, del tomate es producido en un ambiente en donde no está directamente relacionado con la tierra, sino con un ambiente de regadío artificiales, y eso hace que ese tomate tenga también, ¿por qué no?, todos los elementos necesarios, alimenticios y por supuesto de mejor calidad. Esas son cuestiones al cual el productor está expuesto, y es necesario que para ello también tenga la posibilidad de acceder a créditos baratos. Y este es un tema importante para cualquier persona, y no me refiero solamente a la producción en general, pero ya que estamos hablando y ahí estamos viendo precisamente lindas imágenes de la producción de tomate, pues el acceso al crédito es fundamental. Ahora, ¿cómo yo voy a reducir el costo del crédito? Porque si yo me quiero comprar una moto, un vehículo, quiero comprarme ahora probablemente a fin de año algo para regalos o etcétera, pues tenemos un tema que nosotros no podemos soslayar, y eso se llama la tasa de interés. Entonces, ocurre que cuando yo saco un crédito, es muy diferente sacar del micromático, sacar, digamos, de los sistemas hoy en día que se llaman de orden digital, pero la tasa de interés que me van a poner o me colocan ahí en mi tarjeta de crédito son altísimas. Ese es el tema de fondo también en los países emergentes. ¿Cómo nosotros vamos a acceder a créditos? Porque pensemos así, esto es un tema interesantísimo que nosotros aquí en el Paraguay no podemos soslayar, y en realidad es un problema planetario, pero vamos a concentrarnos Paraguay, y es un tema obviamente muy latinoamericano también. Si la inflación baja, y la inflación es baja, las tasas de interés tienen que también corresponderse con esa reducción de la inflación. Por ejemplo, si la inflación anual, como ocurre en el Paraguay, es del 3 al 4% como máximo, anual estoy hablando, yo creo que no debería de ser ni siquiera del 1%, porque ese es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. Entonces, ¿cuánto tendrían que ser las tasas de interés? Las tasas de interés no pueden ser superiores a 5 puntos más, de la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí tenemos algunos inconvenientes todavía que están siendo subsanados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reducir las tasas de interés para acceder a créditos más baratos, y para hacerlo tenemos que reducir todavía más la inflación, y algo importantísimo que no podemos nosotros dejar de lado. Para tener préstamos, acceder a préstamos más baratos, para que usted señor se pueda comprar lo que quiera, de acuerdo por supuesto a su ingreso, pero teniendo unas tasas de interés con lo cual usted realmente pueda cumplir tal como ha pactado en el contrato correspondiente, pues hay dos cosas importantes que son de orden financiero y de orden económico. En primer lugar, hay que reducir todavía más la inflación. Y para reducir todavía más la inflación, hay que reducir el gasto público. Tenemos que reducir el gasto público. ¿Se dan cuenta cómo este tema del cual, o estos temas que estamos hablando, nos llevan directamente a un lugar del cual no tenemos que dejar de lado? Hay un actor que de una u otra manera nos afecta a todos.
Y ese actor se llama el Estado, señores. Si los parlamentarios se aumentan sus sueldos, obviamente así como lo están queriendo y probablemente lo van a lograr. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sale más dinero de nuestros bolsillos, que el Estado se agranda. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer que el Estado tenga menos dinero para que haya más dinero en nuestros bolsillos. Y al haber más dinero en nuestros bolsillos, pues vamos a tener mayor capacidad de pago. Pero si esta lógica nosotros no la comprendemos y realmente no la internalizamos, pues siempre vamos a buscar una suerte de respuesta en el mandamás de turno. Siempre estamos buscando la respuesta en alguien que supuestamente nos va a favorecer. Y señores, señora, el político, el gobernante que se quiere aumentar su sueldo, el gobernante que se pasea con nuestro dinero para irse supuestamente a ver la asunción o lo que pasa en las elecciones de un país, como ocurrió hace poco que se fueron ahí a ver las elecciones allá en los Estados Unidos, pues ellos son los que están conspirando contra nuestros intereses. Esto es una cuestión de sentido común y va a ser de mayor sentido común cuando nosotros entendamos las reglas básicas de la economía. El dinero no cae de los árboles. Los únicos que nos sacan nuestro dinero, así, muchas veces ni sin preguntarnos, son los políticos y los burócratas. Por eso es que tenemos que reducir el tamaño del Estado. Entonces, una vez me preguntaron, ¿y cuánto es el tamaño del Estado en el Paraguay con relación a la riqueza que se produce en el país? Buena pregunta. Yo creo que cualquier persona se va a preguntar eso. Por ejemplo, si es una persona individual, si una persona gana 100, ¿cuánto es lo que destina directamente para sus gastos y sus costos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el saldo, el remanente, le sobra para obviamente tener un mejor pasar. En el Paraguay, señores, el gasto público ya llega al 40% del Producto Interno Bruto. Y esto significa que de cada 100, 40, obviamente nosotros prácticamente no lo vemos. Entonces hay algo que aquí tenemos que solucionar. Y la única forma de solucionar, y ahí voy al tema primigenio del programa de hoy, cuando inicié el programa. Este reacomodamiento global implica necesariamente tenemos que darle valor nuevamente al individuo, a la persona, al individuo, a las familias y a las empresas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dejar que los que supuestamente nos gobiernen sigan nomás con la cantinela de la redistribución de la riqueza, que hay que redistribuir la riqueza, y obviamente la riqueza de ellos nunca se redistribuye, sino que ellos se autoasignan cada vez más riqueza, pues tenemos un problema, señores. Acá hay un problema, y el problema es que unos se enriquecen a costa de otros. Y cuando un grupo se enriquece a costa de otros, pues tenemos un problema gravísimo, y eso se llama el robo legalizado. Esto es un robo legalizado. Imagínense ustedes esa expresión, robo legalizado. Pues ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a haber un robo legalizado? Yo nunca escuché eso, pues le estoy diciendo ahora. El robo de luego debería ser ilegal. Pero ¿qué pasa si algún grupo de personas que habiendo sido electos empiezan a autoasignarse sus sueldos, aumentan sus sueldos, aumentan su capacidad para tener vales para combustible? Y vos no siquiera no podés pagar el combustible para tu moto. Pues acá, señores, hay un acto de injusticia. Esto es un acto de injusticia. Por eso es que tenemos que apuntar. Y no solamente apuntar, tenemos que dar en el blanco con nuestras críticas. Nosotros nos vamos mucho por la periferia, pero la realidad es que tenemos que apuntar en el blanco, y el blanco está en reducir la influencia del Estado, de los políticos, de los burócratas, de todos los que están ahí,
para que dejen de meter sus manos en nuestros bolsillos. Y en consecuencia, haciendo eso, pues por supuesto, nosotros vamos a tener mayor capacidad de adquisición de productos, de bienes y servicios. Esto fue lo que hizo que los países hoy desarrollados, que ciertamente no podemos negar, los países desarrollados, como lo son obviamente los países europeos, Estados Unidos, Canadá, ¿por qué estos países lograron ese nivel de enriquecimiento que no se puede negar? Si por ave motivo uno no tuvo la oportunidad de ir a esos países, capaz que tenga un familiar o directamente viajó a esos lugares y uno se da cuenta de la diferencia que hay. Y la diferencia es tan notoria que obviamente nosotros tenemos que analizar cómo es posible que haya tanta disponibilidad de comodidades en esos países. Y eso se puede notar a simple vista. A simple vista se puede notar. Uno sale, llega al país y tenés luego, por ejemplo, esos lugares de esparcimiento. Estamos hablando de cosas así muy sencillas, bien cuidados, aseados, hay higiene, hay realmente respeto por el contribuyente. Los servicios de transporte público, por ejemplo, los subte, trenes. ¿Eso es por qué? Porque el dinero que en su momento se tuvo, en aquellos años donde ellos empezaron, por supuesto, también a crecer como economías, ellos supieron invertir de manera correcta. Y al invertirlo de manera correcta, pues obviamente tienen lo que se denomina la capacidad hoy en día de tener algo muy importante. Las comodidades que nosotros, la calidad de vida que nosotros no tenemos. Y eso es algo que nosotros, no es que no lo podamos tener. No es que Paraguay, señora, señor, haya sido maldecido. No es que Paraguay sea diferente. No, señores. El problema está en lo siguiente. No existen en realidad países pobres. Lo que existen son países mal administrados. Y además de mal administrados, están administrados por ladrones. Y cuando están administrados por ladrones, desde luego, ellos se la llevan la parte grande de la torta. Y las migajas que hacen caer en el suelo, pues quedan para los demás. Y eso es algo intolerable. Y eso solamente se puede corregir con una ciudadanía cada vez más consciente de lo que es, que se autoestime como persona. No importa si tiene títulos, si es rico o pobre, pero tenemos que tener autoestima. Yo quiero lo mejor para mí, para mi familia, de luego también para mi país. Pero esto que está ocurriendo no puede seguir así. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de la situación y tenemos unas nociones fundadas de lo que significa la economía y las finanzas, pues hay algo que puede cambiar. ¿Y dónde eso puede cambiar? En nuestras elecciones, cuando nosotros decidamos quiénes nos van a gobernar. Si nosotros decidimos con estos postulados a quienes obviamente nos van a gobernar, pues obviamente las posibilidades de que acertemos son todavía mayores. La pregunta, desde luego, y que vamos a ir tocando en otra ocasión también porque bien vale la pena, es: ¿existen esas opciones? Porque si hay solamente una opción, digamos, razonable, una opción del cual obviamente parecería que existe cierta sensatez, y de la otra parte no existe, desde luego, ni siquiera una propuesta que realmente sea convincente, sino que al contrario, podemos crear un mayor problema, es decir, podemos saltar de la sartén al fuego. Entonces,
la ciudadanía tiende a quedarse con lo que hay. Miren, hay un libro que yo les recomiendo, que es de un autor apellido Kaplan y se llama El votante racional. El votante, el elector en este caso, es una persona racional. No se crea que la persona que vota por una determinada agrupación política, un determinado partido, no lo hace solamente desde la ignorancia. No, no es muy ignorante esa persona como la gente cree. Esa idea de que la gente es ignorante y le sigue votando nomás, no es así. La gente vota porque se da cuenta que al final y al cabo le conviene más eso que lo otro. Entonces lo que nosotros tenemos que aquí en el Paraguay es crear una alternativa. Pues si no hay alternativa, obviamente esto va a seguir subsistiendo. O al menos creando esa alternativa que compitan las dos partes. Yo no digo que esta alternativa desde luego ya lo va a sacar directamente a esta otra, que así, ¿por qué no? Podría darse, porque es lo que debería darse en los países. Pero la gente también de alguna manera responde a sus intereses. Y le voy a dar un ejemplo que sucedió ayer en Uruguay. Ayer ganó la centroizquierda en Uruguay. Todo el mundo pensaba que probablemente iba a ganar el candidato del oficialismo, el que venía después de la calle Pou, que es, digamos, más de centro derecha, es más conservador. Y ahí justamente estamos viendo el resultado de las elecciones de un país del cual nosotros somos, en muchas cosas somos muy parecidos. Yamandú Orsi, 49.84% y Álvaro Delgado, 45%. Una elección reñida, ciertamente, si uno analiza bien, pero ganó la oposición. Y la oposición era de centro izquierda. Ganó el candidato que le había dicho al electorado: señores, se vienen cosas que el candidato oficialista está queriendo hacer. ¿Y cuál era ese tema fundamental que el pueblo uruguayo, o en este caso los que más inciden en la votación, era el tema de las jubilaciones? Fíjense cómo la gente, y como Uruguay tiene un segmento de gente, digamos, de mayor edad, a partir de los 50, 55 años de edad, un sector poblacional muy alto en Uruguay, empezó a darse cuenta que si se le cambiara el sistema jubilatorio, probablemente eso les iba a perjudicar. Entonces, el candidato de centro izquierda ofreció esa alternativa. Yo les voy a seguir manteniendo y dándole todavía más dinero a ustedes. Primera cuestión por el cual la gente no es tonta. La gente no es ignorante. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que la gente votó. Pero lo que no puedo decir, y yo al menos nunca dije, y reitero aquí, que la gente sea ignorante. Eso no es cierto. La gente vota de acuerdo, por supuesto, a su escala de valores. ¿Qué derecho tengo yo a decirle a la persona que limpia la calle, a un limpiador, que el criterio que él utiliza para votar es equivocado y el que yo tengo es superior? No tengo ningún derecho, señores, porque esa persona vota de acuerdo a lo que esa persona cree. Hay que estar en la sandalia de esa persona. No se crean ustedes, y esto es algo que yo voy a insistir y vengo insistiendo, en la necesidad de respetarle a nuestro prójimo. Yo puedo estar en desacuerdo y tengo que hacer, desde luego, la tarea de persuadir para cambiar una línea, digamos, de pensamiento que pueda tener una determinada sociedad. Para eso se hacen justamente, o se tienen los medios de comunicación. ¿O qué es lo que hacen los medios de comunicación? Pues precisamente eso. Lo que tratan es incidir en la opinión pública. De una u otra manera. Cuando los medios de comunicación, los columnistas, los que tienen programas, los que hacen entrevistas,
en todos los medios de comunicación, sean de manera online, sea en los medios escritos, en la radio, etcétera, están de alguna manera haciendo una provocación al público de una buena manera para que las personas empiecen a pensar de una u otra manera. Y esa es la tarea de los medios de comunicación. Tiene que ser algo transparente, donde los medios de comunicación obviamente respondan también a la línea editorial del cual le asiste a sus propietarios. Desde luego, para eso justamente está la competencia también de las ideas. Pero las competencias de las ideas se tiene que hacer en igualdad de condiciones. Justamente este es un detalle que nosotros nos dimos cuenta en estos años y que somos realmente personas que estamos aprendiendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, nuevamente al darle esa categoría de transparencia a las opiniones que antes de que él haya comprado Twitter o después la empresa X se fue perdiendo? La empresa Twitter, señores, lo que estaba haciendo era dejar de lado las opiniones del grupo conservador, del grupo de tendencia libertaria, y le daba importancia, desde luego, a los grupos más de izquierda. Entonces, personas que de alguna manera incidían en la opinión pública, de alguna manera eran relegadas o cambiaban el algoritmo. Cuando uno cambia el algoritmo, un programa o un video de manera así totalmente ya decidida o coercitiva por parte de un medio de comunicación, impidiéndole que pueda llegar una persona como podría hacerlo, pues no se está haciendo bien lo que se llama el proceso de nivelar la cancha. Al contrario, lo que se está desnivelando la cancha. Y al desnivelarse la cancha, al tocar los algoritmos que se utilizan mucho en las redes sociales, pues lo que tenemos es que un grupo determinado es privilegiado y el otro grupo no es privilegiado. Y este también es un tema importante que Paraguay tiene que tomar en cuenta. Los medios de comunicación responden ciertamente a los intereses de sus propietarios y tienen que llevar a cabo en igualdad de condiciones en cuanto se refiere a que puedan acceder también a los espacios correspondientes, dándole a las personas que consideren pertinentes esa oportunidad, del cual también en otros lugares es muy probable que no lo tengan.